corrupción. Si un ministro es honesto y piensa en el país, elegirá un gabinete de gente correcta y honesto y que le darán poder y valor a miles de funcionarios públicos que aman ser funcionarios públicos. Amigos, bienvenidos a una nueva edición del Espejo, nuestro podcast de conversaciones políticas que en época electoral pues aspira a una mayor relevancia y a una mayor participación de ustedes con sus sugerencias, comentarios, preguntas que nos tienen que hacer llegar junto con su suscripción a este podcast. Nuestro invitado, para no hacer larga la presentación, de joven, muy metido en la izquierda, muy compenetrado con un pensamiento de izquierda, quizás hasta revolucionario, ya lo comentará. Luego fue ministro de PPK, años después, años recientes. Muchos dirán, ¿qué es este cambio? ¿Por qué? Todo se explica, y yo creo muy bien, con Jorge Nieto Montesinos, candidato presidencial del Partido del Buen Gobierno, que hoy está aquí con nosotros en el Espejo. Don Jorge, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Hemos hecho un panorama vital fiel a la realidad, aunque sucinto o no, cuando lo hemos presentado como alguien que en su juventud estuvo muy en la izquierda, muy participativo, muy convencido de la izquierda, de esta izquierda peruana, latinoamericana de los años 60 y luego ministro de PPK, o nos hemos ido muy rápido. Cuéntenos usted cómo fue ese viaje vital. Yo tuve una conversación muy interesante con el almirante Gianpietri. Ajá. Cuando se produjo el 19 aniversario de la operación Chavín de Huántar, yo era ministro de Defensa y me invitaron a estar. Era mi función, era un episodio, una acción militar exitosa, y tenía que estar en ese festejo. Y ahí me enteré, porque pensé que se había hecho, que el Estado peruano nunca había hecho un homenaje formal a quienes estuvieron en la operación de Chavín de Huántar. Saliendo de allí, le dije al presidente, hablamos, fuimos a su auto, que el 20 aniversario teníamos que celebrarlo, tanto en el local de Chorrillos, en el cuartel del Ejército, en donde se hacía todos los años la reproducción de la casa y tal, como en Palacio de Gobierno. Ajá, o sea, ese era, digamos, el cambio significativo. No había habido ningún homenaje del Estado peruano a los miembros de esos comandos que participaron. Y así se hizo. Pero para llegar hasta allá, yo en esa reunión estuvo el almirante Gianpietri, nos citamos, me invitó a comer, yo le acepté, fuimos, estuvimos en el Casino Naval, brevemente por mi inicio en defensa. Y ahí conversamos. Y fue una conversación amable, franca y dura. Las tres cosas. Y entonces cuando yo llegué, iba a sentarme a la mesa, el almirante ya estaba esperándome. Le dije, almirante, ¿usted sabe quién soy yo? Y él levanta la mirada como la tenía y me dice, claro, Trinchera Roja. Yo me reí y le digo, almirante, si a mí me preguntaran sobre quién es usted, y yo le dijera que usted es un muchachito de 18 años que anda enamorando chicas y emborrachándose en el Callao, ¿sería justo con usted? ¿Sería justo que yo reduzca su vida a un episodio de un momento de su vida? Te cuento esto porque en el proceso de mi evolución intelectual, yo dejé un libro. Soy de los pocos líderes políticos, creo que de la izquierda entonces, y en general de los líderes políticos en el país, que dejó un libro dando cuenta de su evolución intelectual. Un testimonio. Un libro que se llamó Izquierda y Democracia en el Perú. Y ahí hacía el balance de lo que había yo hecho como líder de la izquierda y los errores y defectos y las virtudes, que las hubo también, que habíamos acertado o errado en un largo periodo de mi militancia política. Y decía dos cosas. La primera es: el horizonte utópico de la revolución ha concluido, el nuevo horizonte utópico es la democracia. Por tanto, eso suponía una redefinición de nuestra relación, de mi relación con el país. Esto para darle un contexto para los más jóvenes que nos ven, hablando de lo que era hacer política en los años 70 y 80 en el Perú, 70 con la dictadura militar, los paros nacionales, la convocatoria de elecciones, y esa década de los 80 donde la izquierda tuvo una participación muy importante en los congresos, recuerdo del año 80, si no me falla la memoria,
Horacio Ceballos, el UNIR fue el cuarto candidato más votado, pero había presencias como la de Genaro Ledesma, Hugo Blanco, es decir, la izquierda que participaba en política era muy fuerte, era muy ideológica, era en los años en que el mundo estaba dividido entre Washington, Moscú. Entonces, le doy ese pequeño contexto para que usted nos siga contando, para que los más jóvenes entiendan un poco cuándo se da ese cambio. Pero además, quizás si la evolución del país hubiera sido otra, es decir, quizás si hubiéramos tenido un régimen democrático a lo largo de la década del 60, de la década del 70, probablemente la evolución política de muchos jóvenes hubiera sido distinta. Pero no lo fue. Vivimos bajo dictadura y habían partidos que de alguna manera se arreglaban con la situación dictatorial y habían partidos claramente de la izquierda que estaban en contra. De hecho, la izquierda, buena parte de su movilización política y la movilización sindical, campesina, popular, el 19 de julio de 1977 fue la que le puso un límite al gobierno militar del general Morales Bermúdez, con el que también hablé después sobre esas cosas. A mí me gusta hablar las cosas directamente con la gente. Y precipitó la elección de la Asamblea Constituyente y luego las elecciones generales. El esquema de los líderes militares de entonces, lo conversé con el general Morales Bermúdez en el despacho del ministro de Defensa que ocupaba yo en ese momento, se iba hasta el 86. O sea, planeaban quedarse hasta el 86, porque había la idea de que tenían que institucionalizar las reformas. Ajá. Pero fue el paro del 19 de julio el que le pone límite, le dice, no, hasta aquí. Claro. El país no te quiere más. Y el paro ese fue la movilización más importante, la movilización social más importante del siglo XX en el Perú. Por tanto, mi participación en la izquierda fue muy intensa, no me arrepiento de ella. Adquirí ciertas banderas que conservo todavía. No me gusta la injusticia, no me gusta la discriminación, no me gusta el abuso, pero las rutas para resolverlas fueron otras, porque yo llegué al convencimiento, precisamente por adoptar la democracia como un horizonte utópico, que la facilidad para caer en gobiernos dictatoriales o totalitarios era un retroceso en la historia de la humanidad y era algo que no tenía que ser promovido. ¿Hasta cuándo acepta que usted tuvo una militancia de izquierda y se da hasta ese libro? No, pero digamos para poner un año dentro del horizonte que estamos trazando. El libro lo escribo en el 80, 81. Para mí fue muy importante la experiencia de las elecciones en el 80. Pero es interesante que lo mencione respecto al año 80, 81, porque como recordaba, salvo que usted me pueda corregir al respecto, pero eran años en que la participación política de la izquierda era muy intensa en el Perú. Y de la juventud. Claro, tenían una presencia parlamentaria, había Cámara de Diputados, de senadores muy importante, o sea, eran muy visibles, aparecían en los medios de comunicación, Jorge del Prado, por mencionar quizás a uno de los más prominentes, y era cabeza del Partido Comunista del Perú, y otros líderes sindicales. La política estaba muy ideologizada en nuestro país durante esos años y entonces tomar conciencia, tomar distancia, me imagino que habrá sido duro, le habrá granjeado algunas enemistades e incomprensiones. No, muy duro. Porque, entre comillas, era de moda seguir a la izquierda y tratar de alcanzar el poder. El libro lo publicó Desco y creo que el IEP en aquella época organizó una presentación. La verdad es que yo no me había ocupado de organizar la presentación del libro. Me enteré que uno de los comentaristas era Carlos Franco Cortés, que fue asesor de Alan García, un hombre brillante, muy inteligente, lamentablemente ya fallecido. Y él me buscó y me dijo, he leído tu libro, voy a presentarlo, sé que vas a estar, quiero hablar contigo, quiero conocerte. Y en esa conversación, que tuvo lugar en el lugar donde yo trabajaba entonces, Carlos me dijo algo que en ese momento no entendí. Me dijo, no sé si te das cuenta que has elegido el camino del llanero solitario. Y yo me reí, no entendí del todo lo que me decía, lo comprendí después. Y en efecto, ese libro, esas ideas, esa manera de aproximarme a la política, ese tomar distancia intelectual y política de una larga militancia en la izquierda, me volvió un llanero solitario. Una soledad de muchos años. Pues yo conozco a varias personas que son amigas hasta el día de hoy de usted, pero que han continuado militando en la izquierda o han militado muchos años. Entonces, por ahí creo que es interesante saber cómo alguien que es de la tribu toma la decisión de tomar una distancia por lo que significaba este recorrido histórico. No me quiero detener demasiado en el tema, pero creo que sí es interesante
porque si hacemos un viaje rápido en el tiempo, luego lo vemos instalado, digo instalado en el mejor de los sentidos, instalado en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, primero como ministro de Cultura y ya luego hacia fines del 2016, el 2017, que es donde tenemos además la coyuntura del niño costero. Usted fue ministro de Defensa, jugó un rol muy interesante en ese momento, los medios de comunicación que cubríamos, además lo que acontecía alrededor de esta emergencia, que fue muy, muy amplia y muy profunda, la del niño costeño. Recordamos ahí una labor de coordinación, de liderazgo, ¿no? Que es interesante ver ahora a la luz de lo que la campaña electoral puede ofrecer, porque aparecen muchas personas bien intencionadas, con o sin experiencia en la cosa pública, y creo que por eso es interesante rescatar ese recorrido vivencial y político. ¿Cómo aparece, cómo aterriza con PPK? Bueno, yo no participé en su campaña. Es lo que estaba pensando, justo. No yo nunca lo vi en participé la campaña, como sí vi a otras personas que luego Pero estuvieron en en el algún gobierno. momento yo escribí un artículo, escribí entonces unos artículos quincenales en Perú 21. Y anteriormente en Correo, recuerdo. Tenía en Correo, eran semanales, era una Tafur, página completa y para mí fue muy Ajá, agradable claro. escribir esos artículos. Estamos hablando del 2003, 4, 5, por ahí. Me permití ¿no? incluso hacer un artículo biográfico, autobiográfico en alguna de las publicaciones, pero vuelvo al tema. Volvamos, Kuczynski. claro. Yo no tenía vínculo con él, lo había visto un par de veces en algunas reuniones, había intercambiado brevemente frases, y yo escribí un artículo en el periódico aquel en el que decía dos cosas. La candidata Fujimori tiene estrategia. Todo lo que tiene que ver con Kuczynski es candidato de Wall Street, de los blancos, de San Isidro, de los malos y de Ollantumal. Y todo está organizado en función de esa idea. Y en cambio, Kuczynski no tiene una estrategia porque apunta al tema de autoritarismo, democracia, y la gente ha digerido el argumento y ha dicho, pero eso será su papá, ella no gobernó. Entonces escribí este artículo y un sábado por la tarde que yo estaba en mi casa con mi mujer viendo una película, suena el teléfono y escucho una voz que me dice, hola Coco, soy PPK. Y yo pensé que estaban bromeando, me quedé callado y dije, le están haciendo una broma, ¿no? Ajá. Y al ratito la voz vuelve a decir, no Coco, soy PPK, te estoy hablando en serio. ¿No lo conocía de antes o sí? No, te digo que lo había visto Okay. 2 o 3 veces en reuniones en donde había mucha gente, ya podía intercambiar brevemente con él. Y me dijo, ¿por qué dices que no tengo estrategia? Y entonces yo le digo, ¿quieres que te conteste o nos juntamos? Vente a desayunar mañana a mi casa. Dame la dirección, me dio la dirección, llegué. Y le expliqué mi punto de vista, le dije lo que te acabo de decir. Y entonces él me pidió que si había alguna idea que sugerir, le dije, mira, lo que la gente está diciendo es que el secretario general de la señora está vinculado a temas de lavado de dinero, parece que hasta judicialmente, y se preguntan si con esa situación ella podrá enfrentar el tema de la crisis de seguridad, que además era más grave en los puertos, porque allí los grupos criminales se disputaban el servicio a la banda de narcotráfico para embarazar el barco o la embarcación. Por tanto, esa fue la primera conversación, ahí quedó, me fui. Y no lo volví a ver, hasta que la noche de la elección, cuando ya el mismo día de la elección me invitan a Canal 4 y creo que converso en las cámaras a las 10 de la noche con Mario Ghibellini y él me dice, ¿quién ha ganado? ¿La señora Fujimori o PPK? Ah, pues la elección estaba muy reñida. Todos habían dicho que no era posible decir. Claro, el Boca de Urna no daba y de hecho el resultado final es 41.000 votos de diferencia. Sí, todo el mundo dijo que no era posible decir y que no sé qué y que no sé cuánto. Ustedes no habían conversado ni siquiera en la segunda vuelta para el debate. Nada, ok. Después alguien inventó la fábula de que yo había sido parte de su campaña, mentira. Ok. Y entonces yo le digo, mira, ganó Pedro Pablo Kuczynski. No tengo duda. Y saliendo del canal, recibo la llamada de Pedro Pablo que me dice, oye, Coco, ¿por qué dices que he ganado? Y le expliqué. El instrumento del conteo rápido se ha aplicado en las últimas 27 elecciones de América Latina. Es un instrumento nuevo, pero es muy potente. Son 100.000 actas, no son encuestas, son 100.000 actas. Y en todos lados siempre ha acertado al ganador. Se equivoca en los márgenes, más grandes, más chiquitos, pero siempre señala quién es el ganador. ¿Por qué se debe equivocar aquí? Claro, lo daba como ganador, pero por décimas
Y muchos pensaban, no, o sea, la diferencia no es tan consistente aún como para declarar un ganador. Pero yo tenía en la Aguardemos el cabeza, resultado, claro. Pedro, 27 resultados de América Latina. Y nunca se había equivocado en dar Pero en ganador. el otro partido decían, estamos esperando que lleguen los votos del extranjero. Y luego inventaron la fábula del fraude e hicieron todo el daño que hicieron al propio proceso electoral. Y finalmente, cuando la señora dio su primer discurso político importante, se reveló como una mala perdedora y dijo que ella iba a gobernar desde el Congreso, lo recordarás. Y ahí empezó esta larga crisis que nos ha hecho tener 7, 8 presidentes en muy corto tiempo. Pero también recuerdo una metida de pata de Pedro Pablo Kuczynski. Usted me dirá si estoy exagerando o no. Y esto no es pasarle la pluma a la señora Fujimori, pero me parece que fue un error de Pedro Pablo Kuczynski en una entrevista al diario El País, a poco de asumir como presidente, que él dijo que se iba a jalar a los congresistas de Fuerza Popular. Cosa que nunca hizo. Cosa que nunca. Pero, o sea, proclamarlo así hubiera sido una broma en ese contexto, era una provocación innecesaria. Sí, ¿no? Se cometieron muchos errores de todos lados, ¿no? Evidentemente. Pero pues nadie tenía 73 votos en el Congreso. Solamente una persona. Y ojalá recordáramos de esa bancada de 73 congresistas una sola ley en favor del Perú. No recordamos ninguna. Lo que recordamos es una larga crisis en la que el Congreso intenta gobernar. Y finalmente, Pedro, y esto es lo importante de esa anécdota, finalmente lo han terminado haciendo. Hoy día gobierna el Congreso y han hecho modificaciones constitucionales a la Constitución histórica del Perú, que era de equilibrio de poderes y de un presidencialismo semiparlamentario. La han convertido en un régimen en el cual tenemos un superpoder, que es el Senado, que va a ser el que finalmente va a cortar el jamón, va a dictar. ¿Y eso explica la crisis actual? Eso explica, en parte, claro que sí, porque todo el esfuerzo que ha tenido la mayoría congresal, no solamente Fuerza Popular, están otros partidos ahí metidos, pero todo el esfuerzo que han hecho durante todo ese tiempo es someter a todos los demás poderes, a través de mecanismos legales, pero en realidad evasivos del espíritu de la ley. Los nombramientos en el Tribunal Constitucional, en la Defensoría del Pueblo, en la Junta Nacional de Justicia. Los nombramientos han sido escamoteando el concurso abierto y meritocrático y han sido restringidos muchas veces a ser por invitación. Pero eso no es responsabilidad de un partido. No, de la coalición que gobierna en el Congreso. ¿De quiénes? Porque la gente no tiene claro de pronto quiénes son. Pero es evidente que está Fuerza Popular, que está Renovación Popular, que está Alianza para el Progreso, que está Perú Libre, hay un par de partidos más, digamos, fauna de acompañamiento, como dicen los pescadores, que son esa coalición que maneja hoy día el Congreso y maneja el país. Y tienen hoy día un miembro de esa coalición en la presidencia de la República, que se está comportando como se comportan la mayoría de miembros del Congreso. Es un digno representante del Congreso. Vamos a llegar al tema de la crisis actual y qué salidas son las que se propone a esta crisis. Por parte de un candidato presidencial es clave saber cómo podría desentrañar esta maraña que hoy en día el país rechaza a través de las encuestas. No tengo allí que tener una posición política asumida. Es cuestión de leer y lo que representa hoy la opinión del país y hablar con la gente. Pero antes de llegar a ese punto, me parecía interesante la historia que tú estás diciendo. Claro, lo que nos contaba acerca del día de las elecciones. No estaba claro quién había ganado. Lo llama PPK, usted le dice, vas a ganar Pedro Pablo por esta razón que ya mencionó. ¿Y cómo se da el acercamiento para que sea parte del gobierno? Esa es la segunda conversación. La tercera conversación ocurre un día que me invita a desayunar y me hace una pregunta y yo le digo, claro, voy a desayunar, prefiero que solo sea contigo, no quiero un debate con nadie. Ya me dijo, no hay problema, fui y me preguntó qué debía hacer. En ese momento estaba, digamos, alguna gente le decía que tenía que lavar las frases de campaña en relación a la candidata perdedora. Y me preguntó, ¿qué crees tú que debo hacer? Pedir disculpas, ¿qué debo hacer? Y yo le digo, ¿qué haces acá? Vete a Tumbes, vete a Piura, vete al Cusco, vete a Huancayo. Has ganado. Eres ya el candidato electo. Ve con la gente a festejar. Eso te va a ayudar porque te transforma. El aliento de la gente transforma también al líder. No es solamente el líder el que moldea la opinión, sino que la gente con su expresión y su energía transforma al líder. Y se fue. Y regresó feliz porque sintió el país y sintió que había ganado.
Y en la cuarta conversación, él me propone que yo sea su asesor en Palacio de Gobierno y yo le digo con toda sinceridad, no voy a ser asesor. Lo he sido en los últimos 20 años, esa ha sido mi formación, mi carrera profesional, empresarial, fuera del país, y acabo de salir a la luz como opinólogo en los últimos 2 años, y ¿sabes qué? El sol calienta muy rico, no pienso volver a la oscuridad. Insistió, trató, le dije, no me pidas eso. Si algún día necesitas un consejo mío, me llamas. Si le hubiera propuesto ser parte de un gabinete en ese momento, hubiera aceptado. Bueno, eso fue la conversación. Así empezó la conversación. Okay. Saliendo de la casa, yo abro la puerta y él de atrás me dice, ¿y ministro? Ajá, ahí está. Entonces volteo y le digo, oye, no me digas esas cosas de esa manera. Parece una escena de película. Me puede dar un infarto. Y le digo, eso sí me interesa. Y me dijo, ¿y de qué serías ministro? Lo tenía pensado. Ajá. De cultura. Pero usted trabajó en UNESCO, pues, ¿no? Claro, yo fui funcionario de UNESCO. Le dije, de cultura. Y me dijo, pero eso es demasiado poco para ti. Le dije, poco depende de cómo consideres la cultura. La cultura es una cosa muy importante. Por tanto, a mí, si me preguntas qué me gustaría eso. Me dijo, bueno, pues vas a ser ministro de Cultura. Y fue así, o sea, yo tengo, más allá de las vicisitudes, de lo que él ha pasado todo este tiempo, de las acusaciones, etcétera, 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 yo con ese señor solamente tengo un sentimiento, gratitud. A mí me hizo ministro sin conocerme, con 3, 4 conversaciones brevísimas, de modo que confió, no sé por qué, confió, y creo que lo hice bien como ministro de Cultura y creo que lo hice mejor como ministro de Defensa. Ese punto es interesante. Usted ha contado que siente gratitud hacia PPK. Sin embargo, PPK es una persona que hoy afronta una investigación, ¿no es cierto? Parte de un proceso. ¿Y ese camino deberá continuar o cree que ya ha tenido suficiente PPK? Bueno, más allá de si el proceso muestra culpabilidad o no, yo creo que han habido abusos intolerables con su situación. Banda criminal, su secretaria, su chofer y él, por favor, solamente para que encajen un tipo penal y puedan prolongar la investigación. Eso es un abuso, eso está muy mal. Si él es sancionado o no es sancionado, será un asunto que la justicia tenga que ver, pero mi sentimiento, lo que me sale del corazón, es gratitud. Más allá de que pueda o no ser sancionado, si es sancionado, él no fuma, pero le llevaría cigarros a donde esté. O fruta. Pero la investigación pues va a continuar, o desde el Ejecutivo se puede aprobar algún tipo de mecanismo legal para que PPK no afronte la justicia. Hago la pregunta porque es lo que muchos se preguntarán luego de escucharlo, ¿no? El Poder Judicial, no, pero mi gratitud personal no tiene nada que ver. Acuérdate de una cosa que se dijo alguna vez en este país, soy amigo de mis amigos, pero soy más amigo de la verdad. Por tanto, en función de Estado, uno tiene que mantener impecable la función de Estado. Y hay poderes y hay autonomías que tienen que ser respetadas. Me imagino que similar es su sentimiento o la situación respecto de Susana Villarán, que es otra persona a la cual estuvo bastante cerca en algún momento cuando era alcaldesa de Lima, que es un tema que también salió en su momento cuando aparecen ya todas estas investigaciones derivadas del tema Lava Jato, y con el tema de Susana Villarán también aparece el nombre de Jorge Nieto porque en algún momento fue un asesor, fue usted un asesor de Susana. En el primer año de Susana Villarán, en el 2011, yo venía desde México una semana al mes a tratar de dar consejos. Me di cuenta finalmente que mis consejos no fructificaban mucho y finalmente renuncié ese mismo año. Y resultado de eso, luego hubo una aseveración que hizo el señor Castro, una aseveración falsa, en el sentido de decir que los servicios que yo le presté a Susana, que además era en ese momento muy amiga mía, de muchos años, los servicios que yo le presté, ella me los pagó a través de la empresa. No dijo, yo sé, dijo, a mí me han dicho tal persona y tal persona. Consultada a tal persona sobre si era así, dijo, nunca he dado instrucciones en ese sentido, no conozco que se le haya pagado así, reconozco que tengo una deuda. Preguntada a la otra persona que se supone me entregó una enorme cantidad de miles de dólares, le preguntaron sobre el tema y dijo, no lo conozco. Entonces, las aseveraciones del señor Castro quedaron, no solamente no pudo probarlas para lograr la calidad de colaborador eficaz, sino que quedaron desmentidas en el proceso de investigación. ¿Pero qué ocurre? Que el año investigado, que es el 2013, donde yo no estuve en la campaña de la revocatoria, no era autoridad, no tenía una presencia institucional en el municipio, ese año yo compré un departamento en Miraflores.
Y ese departamento que compré en abril me costó $60,000 y en enero ese departamento estaba inscrito en el registro público por $15,000. Y el fiscal que siguió este caso, esta investigación, dijo, aquí hay indicio de lavado de activos. Todo mi pago está bancarizado. Tenía unos ahorros de mi trabajo profesional en México que fueron transferidos, fueron colocados en el banco que tengo aquí y fueron transformados en un cheque de gerencia con el cual se paga. Todo está bancarizado. Pero el fiscal dijo, aquí hay indicio de lavado de activos. Si hubiera lavado de activos, Pedro, yo tendría que ser un lavador de activos bien idiota. Porque el lavado de activos es comprar por poco lo que vale mucho. Yo compraría por mucho lo que vale poco. Es decir, lavaría para el que me vende, no para mí. Pero más allá de eso, si el fiscal hubiera preguntado, hubiera sabido que la venta de ese departamento no ocurrió en enero del 2013, sino en el año 2005, y que por circunstancias X que tienen que ver con sucesiones testamentarias y esas cosas, se inscribió en enero del 2013. ¿Qué hay entre enero del 2013 y el año 2005? El boom inmobiliario. Todo lo que costaba 1, ahora costaba 5. Y por tanto, con ese departamento ocurrió más o menos una cosa parecida. Yo espero que pronto me resuelvan esa situación y esa acusación no tiene nada. Es una investigación que continúa abierta. Como todas las investigaciones, son prolongadísimas y entonces hay postergaciones y postergaciones. Han visto mis cuentas bancarias, han visto mis usos telefónicos, secreto de las comunicaciones, secreto bancario, y no han encontrado nada. Nada que pueda tener un viso de aseveración, de que la aseveración que hizo el señor Castro fuera cierta. La verdad es que es bien incómodo, y no lo digo por ti. No, son preguntas que en medio de la campaña surgen y surgen a cada rato, pero no lo digo por ti lo que voy a decir. Pero ¿sabes qué es lo que más me molesta? Que cualquier tonto puede pretender insinuar que soy corrupto. He sido 2 veces ministro, Cultura y Defensa. 500 millones de soles de gestión en un caso, 8,000 en el otro. No tengo una sola acusación. Transporté 6,000 toneladas métricas de ayuda humanitaria durante el Niño Costero. 6,000, 6 millones de kilos. No se perdió uno. En el país de Apencay no se perdió 1 kilo. De modo que sí es algo que me fastidia, me mortifica, pero entiendo que tengo que contestar puntualmente. Es parte del uso político y ya me imagino que si en la campaña hay un crecimiento en la figura de... Vendrán sobre eso y sobre más. Vendrán más preguntas, investigaciones y quién sabe, ¿no? Porque son usos de una campaña electoral. Pero aquí quería retomar también el tema de la gestión, porque hemos hablado de PPK y con lo que significó su ingreso al gobierno de PPK. Y hablemos de lo que fue el Niño Costero el año 2017. Particularmente como periodista, comunicador, recuerdo muy bien, y porque además ver el despliegue que realizaban todos los medios de comunicación, no solo Latina, mis compañeros que viajaban o estaban en las zonas más devastadas, ¿no? O en emergencia, sino que esto también trajo consigo una movilización nacional buscando respuestas, y recuerdo que hubo un comando organizado que informaba y ejecutaba, informaba y ejecutaba. ¿Ese considera que es un aval para que usted se lance ahora a la presidencia? Este país tiene arreglo, este país se puede coordinar como en su momento se coordinó esa emergencia. Bueno, la idea mía de ya, digamos, consistentemente pensar que puedo ser presidente del Perú surge ahí. Yo ahí me doy cuenta de varias cosas, pero la primera de ellas es que un liderazgo, una capacidad de gestión puesta al servicio del conjunto hace que un Estado, que para todos es moroso, lento, corruptón, funcione. Enfrentamos la crisis, gestionamos la crisis del Niño Costero bien, rápido. No hubo nadie en el país que necesitara ayuda que dejara de tenerla. Y por tanto tuvimos esa capacidad de conducción, de gestión, de liderazgo que terminó en resultados positivos para el gobierno, pero sobre todo para la gente. O sea, usted dice, la clave está en la cabeza. Sin ninguna duda, pero sin ninguna duda. Te menciono un tema puntual que es probablemente uno de los que está en el origen de buena parte de nuestros males. Si la cabeza no tiene interés en la parte del presupuesto que le toca, piensa la gestión de gobierno de otra manera. Si la cabeza está pensando en cómo hago para que me caiga una parte del presupuesto, toda la gestión se organiza para eso.
Primera pregunta, ¿dónde está el proyecto a licitarse más caro? No el más importante, el más caro. ¿Por qué? Porque la comisión es mayor. Y luego, ¿qué amigo o qué conocido tengo yo que se mueve en esa área para que yo le asigne a él el servicio o el producto o la venta o lo que sea para que luego me caiga tranquilamente mi parte? Ya pasaron 2 años de gestión y probablemente ya dejaste de ser ministro. Y si no lo dejaste de ser, te convertiste en un corrupto. Pero cuando la cabeza está pensando en qué es lo mejor para la gestión, para el país, para la gente, todo comienza a caminar. Los corruptos de los ministerios, ¿sabes qué hacen cuando ven un ministro que no está comprometido con la corrupción? Las uñotas las guardan debajo de la mesa. Y luego lo boicotean. Y boicotean y comienzan a contar los días. ¿Y cuánto tiempo más va a tardar este señor de ministro o esta señora, según sea el caso? Y entonces están ahí contando, escondiéndose hasta que el ministro se va y vuelven a las andadas. Por tanto, si la cabeza está comprometida en la lucha contra la corrupción, esta comienza a retroceder. Y eso es experiencia mundial. En los países donde ha habido lucha exitosa contra la corrupción, han convergido 3 cosas. La primera, una cabeza de verdad comprometida en la lucha contra la corrupción. No la del pasado, esa es fácil. La que puede estar ocurriendo hoy día bajo mi gestión. La segunda cosa, un organismo específicamente dedicado a combatir la corrupción. No la del pasado, también la que está pudiendo ocurrir hoy día. Y tercera cosa, una población que participa, a la que se le abren las puertas y a la que se le escucha y se le hace caso. Hoy día no pasa eso. Tú denuncias que un municipio te están pidiendo dinero para darte una licencia y no sacas licencia y encima te sancionan y te denuncian. Y tú quedas arruinado. No, hay que dar espacio para que la gente participe porque ¿sabes qué? La mayoría de la gente sabe quiénes son las autoridades corruptas, sabe dónde está ocurriendo la corrupción y si tú abres espacio, esa alianza entre una institución, un liderazgo y una población comprometida en la lucha contra la corrupción logra éxitos, como ha ocurrido en el terreno internacional. Ahora, la corrupción es visible, ¿no? Y no hablo solo por los signos exteriores de riqueza que empiezan a mostrar los funcionarios cuando son bobos y empiezan a mostrar lo que ganan por lo bajo y en ese momento se hace mucho más evidente la corrupción, sino que es un sistema en el cual empiezan a participar tantas personas que se hace evidente que hay corrupción. ¿Por qué hay retraso? Porque están esperando un pago. ¿Por qué la compra no es la indicada? Se tiene que volver a comprar o se tiene que firmar una adenda para corregir un contrato, pues porque la corrupción ya está instalada ahí. Y esa es la gran tragedia de la obra pública, ¿no? Y ahí quiero que usted nos comente cómo sería la diferencia en un gobierno de su partido, el partido del buen gobierno, respecto a esa otra tragedia que es la obra pública, que es tan demandada, tan necesaria, y no llega o llega mal. Hasta el día de hoy, la reconstrucción con cambios que se origina o se impulsa luego de la emergencia del Niño Costero, nunca ha llegado a cumplir sus metas o a dar en el clavo, ¿no? Con los años que han transcurrido. Después de la crisis del Niño Costero, de la gestión de la crisis del Niño Costero, yo me acerqué con Pedro Pablo, con el presidente, y le dije, presidente, dame la gestión de la reconstrucción. Dámela. Yo me hago cargo. Él me dijo, pero tú eres ministro de Defensa. Le dije, en Colombia es el ministro de Defensa el que ha dirigido la reconstrucción, porque conozco el terreno, sé dónde han habido problemas, sé qué cosas hay que hacer. No solamente eso, tenemos ya una empresa, era 2017, tenemos una empresa que ha ordenado el mercado de construcción en el Perú. Esa empresa está muerta, se va a tener que ir del país, o se cambiará de nombre y volverá, pero tienen en el corto plazo que dicen, no está hábil para hacer la función que hacía. Necesitamos empaquetar proyectos grandes, conseguir proyectos empaquetados de 6.000, 8.000 millones de dólares, por ejemplo, todo lo que es el drenaje profundo de nuestras ciudades en el norte, que no existe, prácticamente no existe en ninguna parte del país, y convoquemos a una licitación internacional, holandeses, alemanes, americanos, canadienses, aquellos que saben hacer estas cosas, convoquemos una licitación correcta y te aseguro que vamos a resolverla. Y luego tienes miles de pequeñas obras que son las que hacen las gentes en los municipios. Contratemos a la gente que está fregada, que no tiene en este momento una gestión económica buena, démosle un poco de recursos, pero van a trabajar. Este país es el país de cooperación popular, del pueblo lo hizo. Por tanto, la gente tiene, de las comunidades campesinas, asumen ese compromiso. Asumen ese compromiso. Y luego tenemos obras medianas que pueden ser encargadas a los gobiernos regionales, eso sí, con la Contraloría detrás. ¿Y qué le dijo PPK? Me dijo que no,
que ya lo veía, que lo pensaría. Finalmente encargó el proyecto de reconstrucción con cambios a otra persona. En fin, ocurrió lo que ocurrió. Pero ¿qué te quiero decir? En ese mismo momento que yo enfrentaba la emergencia, gestionaba la emergencia del Río Costero, me llamó un alcalde, que no sé cómo se consiguió mi teléfono, el alcalde de un pueblo de la sierra de Chulucanas, me acuerdo su nombre, Elvis. Me dijo, ministro, hay, no me acuerdo si 150 o 200 kilómetros de carretera que se han dañado. Ayúdenos. Le dije, oiga, yo no tengo presupuesto para eso. No sé, ministro, vea usted qué puede hacer. Lo llamo mañana. Entre tanto, yo llamé a mi jefe del Comando Operacional Norte, el general Reto Otero, y le dije, mi general, ¿tenemos algún batallón de ingeniería disponible? Me dijo, hay 2 en la zona, tenemos uno que en este momento está sin tarea. ¿Lo podríamos movilizar a la Sierra de Chulucanas? A donde usted disponga, ministro. Muy bien, déjeme ver. Y hablé con el alcalde, dije, ustedes pongan gasolina, aceite, hospedaje, gastos diversos que se necesitan para que yo les traslade maquinaria, conocimiento técnico de los ingenieros militares y personal que permita hacer las obras. Y ustedes colocarán también gente de las poblaciones que ayuden al trabajo. En octubre, primeros días, sin haber gastado un solo centavo, porque no lo tenía, nosotros entregamos esas carreteras restauradas. Fue una fiesta. Yo fui hasta me regalaron un chivo, me acuerdo que no sé quién se quedó con el pobre chivo. ¿Se lo habrán almorzado? Pero lo que te quiero decir es, si tú quieres hacer las cosas, las haces. Si tú quieres evadir la corrupción, le evades. Te cuento otra experiencia. A mí me tocó, como ministro de Defensa, dirigir la agencia de compras de la Fuerza Armada. No la dirigía yo, tenía que nombrar una persona que se encargara del asunto y busqué un funcionario de una empresa privada, una mediana empresa privada, una persona correcta, pero que además había visto su currículum, que era un gran comprador. Lo busqué y le dije, oiga, le ofrezco esto. Me dijo, nunca estaba en el sector público. Le digo, ¿qué miedo habrá pensado? Le estoy ofreciendo porque me parece que usted es la persona indicada para esto. Y me dije, pero ministro, yo no sé nada de armas. Le dije, usted no tiene que saber de armas. ¿Usted sabe comprar? No, eso sí sé. Bueno, los militares van a saber de armas y le dirán qué es lo que usted quiere que compre. ¿Qué pasó? 9 meses después, más o menos en noviembre del año 2017, la agencia de compras, ya lo había venido trabajando desde antes, eso es verdad, a través de oficiales correctos, que los hay, pero la agencia de compras recibió el ISO anticorrupción. Es decir, el sistema estandarizado, que es una especie de diploma contra la corrupción. Por tanto, no estamos condenados a la corrupción. Eso se puede resolver porque la honestidad percola. Si un ministro es honesto y piensa en el país, elegirá un gabinete de gente correcta y honesto. Siempre tenemos servicios de inteligencia para hacer la biografía de cada persona. Y esos ministros honestos elegirán viceministros y funcionarios honestos que pondrán en la esquina a los corruptos, ojalá ante el juez, y que le darán poder y valor a centenares, miles de funcionarios públicos que aman ser funcionarios públicos, que aman al Perú, pero que están arrinconados por la corrupción. Pero usted, Jorge, dice, sí se puede. Sin embargo, uno mira a la clase política y a quién escogen como presidente encargado al ser presidente del Congreso. A una persona joven, sí, pero que venía con serios cuestionamientos. Y aún así, el señor José Gerí asume como presidente. Inicialmente despliega una campaña en TikTok mediática, muy dinámico, muy cerca de la gente, muy simpático, lo que lo permite, le da un crecimiento en aprobación, digamos, ciudadana en las encuestas, sin entrar en profundidad, porque no ha habido ningún cambio estructural importante, ¿no? Todo ha sido en la superficie. Y hoy afrontamos lo que estamos viendo, con todo este tema de las reuniones extrañas. ¿Cómo un presidente va a llegar a un restaurante, sea un chifa, lo que fuere, ¿no?, con una capucha, camuflado, cargando un morralito, ingresando a una reunión con un proveedor del Estado, ¿no? Esto, claro, es un escándalo, pero dentro del Congreso no llega a ser un escándalo porque al final no pasa nada. Lo hemos visto en la Comisión de Fiscalización. Él hace como que explica y en la comisión hacen como que le creen y no pasa nada. Pero el ciudadano nos está mirando y nos está exigiendo otro tipo de conducta. Y lamentablemente hay ciudadanos también que me imagino ya habrán tirado la toalla y dirán, todos roban, todos entran a buscar la suya. ¿Qué se responde? Bueno, quizás deba corregir la frase que dije. Dije, si se puede, debo corregirla. Yo sí puedo. Y ya lo hice.
No estoy hablando de algo que se va a hacer, de promesas en el futuro. Esto es mucho más grande. Esto es un país completo. Sí, señor, pero la actitud tiene que ser la misma. La actitud tiene que ser la misma. Si tú conduces con honestidad el Estado, te rodearás de gente competente, capaz y honesta. Y esa percolará en el conjunto del Estado y arrinconará a los corruptos y le dará poder a esos miles de funcionarios honrados, orgullosos de ser parte de la gestión pública, que hoy día están arrinconados por los corruptos, porque dicen los corruptos, es que esos son conflictivos. ¿Y por qué son conflictivos? Porque quieren que se hagan las cosas de acuerdo a la ley. Su conflicto es la ley. Por tanto, yo sí puedo. El Partido del Buen Gobierno sí puede. Ya lo hicimos. No estoy hablando de algo que se va a hacer. Ya lo hicimos. Tú me dices, ¿en pequeño? Sí, en pequeño, en el Ministerio de Defensa, en la Agencia de Compras, muy bien, pero se puede trasladar perfectamente al país. Del señor Gerí, tal. Yo te dije, empezando nuestra conversación, es un digno representante del Congreso. Es un digno representante del Congreso. Y con esa gente tú no vas a combatir la corrupción y con esa gente tú no vas a lograr vencer a la criminalidad. Porque uno de los problemas que tienen nuestros institutos, nuestros aparatos dedicados al tema de la criminalidad es la corrupción. Tú eres periodista y sigues la noticia permanentemente. Todas las semanas, hay noticias de un coronel, de un comandante, de un mayor, de unos policías, de unos suboficiales, policías cometiendo delitos, haciendo chantajes, siendo sicarios, metiéndole cosas a las propiedades de las gentes para chantajearlos luego y dejarlos libres. Bueno, con eso no podemos. Por tanto, tenemos que sanear esos instrumentos y se puede hacer. Y con la gente honesta, que también la hay en la Policía Nacional del Perú, armar un gran equipo que nos permita enfrentar hoy esta circunstancia de criminalidad y vencer. Un buen gobierno en un año ha derrotado a la criminalidad y le traslada el miedo a los criminales y hace que las familias puedan caminar por las calles con sus hijos, con sus hijas, en paz. Se puede hacer. No hablo porque tengo voluntad o porque se me ocurre. Lo hemos hecho en el pasado. La Policía Nacional del Perú enfrentó en la década de los 80 una crisis de asaltos bancarios. Formó una unidad de asaltos bancarios y en 6 meses las bandas de asaltantes de banco estaban presas y se acabó el problema. Y tuvimos luego una crisis de secuestros de empresarios y formaron una unidad dedicada a perseguir, investigar las bandas de secuestradores y 6 meses después estaban liquidados los secuestros de empresarios y las bandas en la cárcel. Ya lo hemos hecho. Si algo sabe hacer la Policía Nacional del Perú es investigar y lo hace muy bien, pero eso requiere conducción. Requiere conducción, requiere inteligencia, requiere recursos que hoy la tecnología aporta. Requiere mando honesto, requiere la reorganización de la policía probablemente, pero sobre todo requiere entender que el problema hoy es mucho más complejo, ¿no? Porque son válidos los ejemplos que usted nos ha brindado, pero ya no estamos hablando de bandas, estamos hablando de verdaderas organizaciones criminales y de un fenómeno de minería ilegal que no se está atendiendo como corresponde, que incluso tiene injerencia, tiene peso en las decisiones políticas en distintos niveles. Veo, Pedro, que has hecho tu tarea, porque todo lo que has dicho está en mi plan de gobierno. No, todo lo que has dicho está en el plan de gobierno. Es verdad que hay muchos elementos del plan de gobierno del Partido del Buen Gobierno, que es su partido, pero que también son conceptos comunes con otros partidos. Por eso la diferencia... No ha descubierto la pólvora y está bien que sea así, porque el Perú está diagnosticado. Lo importante son los compromisos para el cambio. La diferencia es el liderazgo político, la capacidad de gestión. Yo no llegaría al gobierno, a la presidencia de la República, a aprender, como dijo alguien. Yo llegaría a actuar no desde el primer minuto de ser presidente, desde el minuto en que me declaran presidente electo, cuando tú ya comienzas a tener poder. Por tanto, es factible. Sé que son algunos fenómenos nuevos, pero eso está en nuestro plan de gobierno. Se puede enfrentar y se puede enfrentar con éxito. ¿Cuál es la condición? El liderazgo honesto y competente. No basta la buena voluntad, hay que saber. Yo tuve una conversación con unos comuneros de Patacancha, 4,000 metros de altura en la Sierra del Cusco. Y ahí estábamos a mediodía sentados unas 60, 80 personas en un gran círculo humano y estábamos hablando de las elecciones y de los candidatos y de los líderes. Y uno me dijo, de fondo de la reunión, me dice, don Jorge, necesitamos un presidente como nosotros en Palacio de Gobierno. ¿Qué significa eso? Yo lo escuché, pero vi que al decirlo
él había pensado algo más. Así que me callé la boca y lo dejé que sus pensamientos siguieran fluyendo. Y a los segundos agrega, pero no tanto. Como nosotros, pero no tanto. ¿En quién estaban pensando? ¿En quién estaban pensando? Así es, así es. O sea, no basta la identidad. Hay que saber que la máquina del Estado es una máquina compleja y que se requiere conocerla, por un lado. Pero por otro lado, hay que saber que la actividad fundamental que permite conducir esa máquina es la política. Y la política tiene servidumbres, tiene conocimientos, tiene modos que tú tienes que saberla para poder conducir esa máquina. Tú no vas y buscas para que te operen, no sé, algún problema del hígado o del riñón, tú no vas y buscas pues al médico más inexperto o al que acaba de salir de la escuela. Tú quieres ir con alguien que tenga conocimiento y experiencia. Bueno, yo no sé por qué en la política siempre elegimos más bien al que no sabe, al que no tiene experiencia, al que dice yo vengo de ser exitoso en tal actividad o en tal otra, pero es que tu actividad o tu tal otra no es política. Hemos tenido empresarios de mucho éxito como empresarios. No voy a hablar del país, hablaré de la región. En Chile, Piñera. En el norte, Lasso, en Ecuador. Magníficos empresarios. Medidos contra billetera, pues magníficos empresarios. Tuvieron que renunciar. Fracasaron en la presidencia. Porque la política tiene sus modos. Y necesitamos, en una situación tan compleja, colocar la política al mando. No el caso de Piñera, ¿no? ¿Perdón? No es el caso de Piñera. Mira cómo terminó. No terminó bien el estallido social, todo ese fenómeno importante, pero no renunció. No renunció. Por supuesto. En eso tienes razón. Claro. Pero terminó muy mal, ¿no? No supo Ahora, manejar. lo que vino no necesariamente ha sido mejor y eso explica la elección que tienen los chilenos. Yo hablo, Pedro, de que para la actividad de la conducción del Estado, el conocimiento y la intuición y la experiencia política son fundamentales. Ahora, esa es una crítica algo velada al señor López Aliaga, la que acaba usted de formular. No he pensado en él, la verdad. No, es que usted habla, por ejemplo, me dice, empresarios que pueden tener todo el conocimiento. Pensaba en otros. Pueden haber tenido el éxito económico, pero no necesariamente entienden al país. Él ha sido alcalde de Lima, tiene una gestión que defenderá como candidato e intenta llegar al país, ¿no? No pensaba en él, pero ya que lo mencionas, me parece ver claramente que lo que ha habido en Lima durante su gestión es una gestión hecha para las elecciones. Acaba de morir hace 2, 3 días una señora en aquella famosa y publicitada vía rápida que conduce de Sanjón hasta la Panamericana. Acaba de morir. ¿Por qué murió? Porque es una vía que está mal hecha, porque no hay las señalizaciones adecuadas, porque no hay los cruces adecuados. Yo he pasado por ahí varias veces y es un riesgo y uno tiene que estar yendo con mucha cautela y claro, ya tenemos una muerte. Entonces, yo veo una gestión que se ha hecho para la campaña, para mostrar que se está haciendo. Es como pues lo del tren, ¿no? O sea, ahí están arrumados, pero se anunciaron con gran bombo y con gran platillo. No tenemos un sistema integrado de transporte, que es lo que se necesita en Lima. No caprichos para resolver las cosas, un sistema integrado de transporte, en donde tiene que haber una acción conjunta del Estado y de los privados. Conjunta. Lo que pasa también es que en el Perú hay muchas personas que piensan que hay que hacer las cosas, que muchas veces se anuncian, se estudian, se reestudian y nunca se hacen, ¿no? Eso es lo que mucha gente piensa. Hay gente que dice, no importa, no hubo expediente técnico, no se recabaron todos los permisos, pero está la obra que se necesita. Esos son peruanos que también han estado esperando un cambio, una obra durante décadas, ¿no? Y yo entiendo a la gente. A la que no entiendo es a los líderes. La gente tiene derecho a tener todas las urgencias que quiera y tiene razón. Y tiene, claro, desde su perspectiva tiene toda la razón. Pero el que conduce, el líder, el que es autoridad, no tiene esa licencia. Tiene que cumplir la ley, porque si no se cumple la ley, pues nos metemos en problemas y finalmente terminamos sabiendo mucho tiempo después, sí, hubo ahí, se gastó, no se supo en qué, se perdieron 30, 40 millones. ¿No nos ha pasado en el pasado? ¿Qué nos garantiza que ahora no se va a volver a producir? Por tanto, para eso está la legislación, para eso están las leyes, para eso están los registros técnicos. Quiero aprovechar que estoy entrevistando a un sociólogo, además de un exministro y candidato presidencial, para tratar de entender lo que ha sido Alberto Fujimori en la historia reciente del Perú, ¿no? Él ya falleció, yo creo que él está hoy sujeto al juicio de la historia y la academia cuando corresponde analizarlo sociológicamente, históricamente, pero también es verdad que ha habido y hay un sentimiento en un número importante de peruanos de reconocimiento, de añoranza
a sabiendas de delitos, abusos, ¿no es cierto?, que se cometieron durante el régimen de Fujimori. A sabiendas de ello, hay peruanos que ven con un especial reconocimiento lo que pudo significar el hacer de Alberto Fujimori como presidente. ¿Cómo lo tratamos de entender? Como lo tuvo en su momento el general Odría, como lo tuvo en su momento el presidente Leguía, que hicieron más o menos lo mismo. Se saltaron la ley y fueron eficientes. Juzgado desde la gente, me explico. Me pongo desde la mamá que en los años 80 tenía un hijo de 15, 16 años que se iba a estudiar al Cenecape. Y la mamá no sabía si su niño o joven esa noche regresaba a casa, porque le tocaba una redada, porque le tocaba una bomba, porque podía pasar cualquier cosa y entonces perdió a su hijo, ¿no? Esa mamá, cuando viene un señor que con todas las tropelías y violaciones de derechos humanos, le devuelve la tranquilidad para que su hijo vuelva a casa, yo entiendo su agradecimiento. ¿Cómo no voy a entenderlo? Pasa lo mismo en muchos otros sectores. Ahora, el razonamiento de la gente es uno, el razonamiento de los líderes es otro. La sociedad negra de Sudáfrica detestaba y tenía un profundo rencor por el estamento blanco y tenía todo el derecho de sentir ese rencor porque la había sido maltratada y ninguneada. Pero su líder, Mandela, no tenía ese derecho. Y de hecho lo que hace es transformar ese sentimiento y convertirlo en el acto productivo de construir la democracia sudafricana. Una cosa es lo que piensa y siente la gente y otra aquella a la que estamos obligados los líderes. Tenemos que razonar de modo distinto y tenemos que hacer que sentimientos, muchas veces malos sentimientos, se transformen en energías productivas para sus países. Por tanto, a tu pregunta, yo entiendo el sentimiento de la gente, pero me parece que Fujimori cometió muchas tropelías y muchos errores, delitos, y por eso fue preso y por eso renuncié. Porque cuando Pedro Pablo lo indulta, yo vi que no se trataba de un indulto humanitario con el cual yo había dicho meses antes que sí estaba de acuerdo para él o para cualquier caso, sino que era un asunto de negociación política y me parecía incorrecto y por eso me fui. Hice algo que es muy difícil que hagan las personas que ocupan cargos ministeriales, renunciar. Cuando uno no está de acuerdo con algo, dice, señor, hasta aquí llego, muchas gracias, no hay pelea, me voy. El famoso indulto de Navidad, que luego se fue deshecho. Lo conversé en su momento con él, porque él me avisó de esto el día 22 o 23 de diciembre, y le expliqué lo que había pasado con los presidentes que habían roto con su base electoral, que era lo que él iba a hacer con ese indulto, romper con su base electoral. Y lo que había pasado con todos ellos, menos uno, es caían, al poco tiempo caían, y luego, en este caso el indulto, era revertido. Solo hubo un presidente en América Latina que libró esa suerte. ¿Sabes cómo se llamó? Alberto Fujimori. Él rompió con su base electoral y se afilió al partido político más organizado del país, que es la Fuerza Armada, en un contexto de amenaza de terror. Por tanto, la decisión fue eficiente. Curioso mencionar el tema del indulto a Fujimori, que es motivo de renuncia de Jorge Nieto al gabinete en ese momento, porque fue un indulto aprobado, mejor dicho, era un indulto que no solamente lo iba a llevar a enemistarse de su base política, sino que tampoco era un indulto que satisfacía a la hija de Alberto Fujimori, a Keiko, que tenía una bancada que se oponía a ese indulto. El único que estaba promoviendo este indulto era Kenji y los denominados Avengers, que eran una facción de esa bancada de 73, recordará, ¿no? El resto, los 60 y pico, ¿no?, que estaban fieles con Keiko, estaban en contra y por eso luego inician todo este proceso para sancionar a Kenji, para sacarlo del Congreso y todo este procedimiento por el cual se graba, ya luego cuando usted no está en el gobierno, se graba un ministro de PPK, se genera todo este escándalo que lleva a PPK a renunciar. Y yo creo que son esas situaciones. Es una crisis política creada a partir del indulto. Yo creo que son esas situaciones, Pedro, cambiando un poquitito el tema, las que le pasan la factura a la señora Fujimori. Cuando su mamá tuvo problemas en Palacio, ella prefirió ignorarlo. Cuando su papá tuvo la posibilidad de ser indultado, ella no quiso. Cuando el hermano intentó, por las vías que intentó,
la liberación de su padre, ella lo colocó prácticamente en el juicio y casi en la cárcel. Esa dureza, esa frialdad con la propia familia, creo que es la que le pasa factura y creo que es la que va a hacer que la señora nunca sea presidenta de la República. ¿Usted cree que ella nunca va a ser presidenta de la República? Yo creo que no pasa la valla electoral en esta elección. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Tan seguro? Un chifa, ahora que están de moda. Vamos a ver. Yo pensé que iba a decir un chupe camarones, como arequipeñísimo. Lo cocino. Yo eso te lo invito en mi casa. Están de veda hasta marzo. Yo sé, pero la elección es después. Pero no te llevaría a comer un chupe de camarones a la calle, te invitaría a casa para que pudieras probar mi sazón. Hay un tema que mencionó, muchas gracias. Hay un tema que mencionó Jorge Nieto al hablar de Fujimori, que es un gobernante que rompe con su, digamos, base electoral en ese momento y se alía con la Fuerza Armada. Y no puedo dejar de preguntar por un personaje vinculado a esos años a las Fuerzas Armadas, a Fujimori, que resulta siendo un primo lejano, un tío primo, que es Vladimiro Montesinos Torres, que está emparentado con usted. Que ya es algo que ya se sabe, que ya se ha escrito, ¿no? Sí, no, además yo no oculto. Que nunca lo he ocultado, pero sí sería interesante mi segundo apellido. Que nos comente cómo vivió esa familiaridad, esa cercanía, bueno, si es que la hubo o no. Primero te diré que en realidad cercanía con él nunca tuve. Me parece haberlo visto una vez en casa de mis padres. Y si quieres una contestación... O sea, generacionalmente pues no están de lado. No es que jugaban. Él era primo de mi madre. Ajá. Por tanto, había una distancia bastante grande. Pero si me pides una respuesta desde el corazón, te daré la respuesta que a mí me dio mi madre. Mi madre era en una época de su vida muy cercana a él. Es toda una historia de la familia Montesinos en Arequipa. Prima hermana. Etcétera. Primera hermana. Ajá, pero cuando alguna vez le toqué el tema y le pregunté, mamá, ¿estás viendo lo que está haciendo Vladimiro? Mi madre me dijo, no me menciones el tema, hijo. A mí me da mucho dolor. Le dolía auténticamente. Claro. Mira que la garganta se me ha trabado porque he recordado a mi madre que ya falleció, ¿no? Pero era un dolor, era un dolor, ¿no? Y por supuesto las sanciones que tiene y los juicios y tal, bien ganadas, ¿no? Bien ganadas. Él pretendió, con una carta al juez, decir que yo tenía cercanía con él, porque me nombró dentro de 4 personas que lo podían visitar a la base naval, claro. Cuando ya era ministro. Eso es público. Cuando era ministro. ¿Qué quería él en esa habilidad que tiene comunicacional? Quería decir, el ministro de Defensa viene a verme. A pedirme consejo. Y luego me han reclamado eso, oye, pero a ti te han puesto. Y digo, pero él puede poner lo que le dé la gana. Pregúntense algo. ¿Alguna vez fui? Nunca. Porque sabía lo que estaba haciendo. Por tanto... Es típica del tío Vladi, ¿no? Claro. Esos son los enredos que le encanta armar y hacer, ¿no? Mira, yo no te respondería como mi madre. Yo te diría, como siempre respondo, historia no es destino. Ajá. Cada quien tiene su historia, cada quien construye su destino. No tengo nada que ver con las trapacerías y con las... No. Sí, a lo largo de estos años, los amigos que tiene usted en la izquierda, que pueden ser comunes, siempre me mencionaban eso, ¿no? Es un primo lejano, decían, pero no tiene ninguna vinculación con Vladimiro Montesinos. Además, por sus escritos, por su militancia, no había una afinidad ni con el fujimorismo ni con Montesinos, pero es curioso siempre que haya un candidato que tenga estas cercanías, no digo afinidades, porque en realidad ideológicamente no son tales, ¿no? Pero esta cercanía parental sí, entonces de ahí viene siempre la pregunta. Y hay gente que especula, ¿no? Pues es asesor, si gana la elección. Hay gente que especula, dice, usted, seguramente usted... ¿no? El alfil. Claro. Además, usted se va a encargar de la seguridad, porque, claro, usted sabe las cosas que sabe él. O sea, ya sabe. Bueno, eso es interesante, que una campaña electoral tenga sazón, y un poquito de esta sazón a veces también permite que le demos una salida sonriente a esta etapa de la entrevista. Nos vamos al espejo, pero antes, ¿cómo tiene que cambiar el Perú? ¿Qué es lo que usted le ofrece al Perú? Ya te he dicho, lo que ofrecemos es un liderazgo comprobado
y proponemos, en primer lugar, la recuperación del Estado para el interés público. Hay que arrancárselo a la corrupción. Si no recuperamos el Estado, ninguna de las cosas que queremos hacer es posible. La primera tarea es esa. Y la segunda tiene que ver con el desarrollo de políticas contra las desigualdades. Tenemos un país que no es el más pobre del planeta, pero sí es uno de los más desiguales, como lo es el continente. Y este es un tema severo, es un riesgo potencial para el Perú. Y eso se hace de 3 maneras inmediatas. La primera, construir una salud pública de calidad. Vimos la pandemia, nuestra gente murió sola en sus casas, la salud pública no le ofrecía solución y la privada era tan cara que no era posible ni siquiera soñar en ella. Murieron solos, más de 300,000 peruanos. Vimos después el esfuerzo que hicimos para producir educación a distancia. No estamos preparados para eso. Tenemos un hueco de 2 años en la formación de nuestros niños. 20% de nuestra niñez entiende lo que lee. 20% entiende, 80% no. 10% de nuestra niñez puede hacer operaciones matemáticas correctamente, 90% no. Y estamos ingresando con esa población a la competencia en la economía del conocimiento. Si no entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo enorme en materia educativa, elevar sustantivamente la calidad de la educación pública y meter por consenso y por acuerdo todo el dinero que podamos en salud y en educación y en seguridad, en donde también la corrupción y el comportamiento geográficamente incorrecto de nuestro emplazamiento policial hace que la desigualdad se viva, entonces no vamos a poder enfrentar las cosas. Y yo enfrento eso. Tenemos solución. Aquí está el programa del partido, lo traje pensando, repasando y volviendo a leerlo, y si dijimos lo que dijimos y tal. Está aquí, son 100 páginas. Tu cámara está por allá, Sí, quiero acá enseñarla está, para que además vean mi símbolo, que es el sol de Huamán-Poma, ¿no? Y que esté en las redes también, el plan de gobierno, así que ahí lo pueden está en las consultar. redes, lo pueden consultar. De modo que tenemos el liderazgo, tenemos las ideas, tenemos la Con voluntad. esa Nos misma falta, viada, nos falta el voto de la gente. con esa misma viada, nos vamos al espejo. Vamos al espejo. Bien, estamos con Jorge Nieto, candidato del Partido del Buen Gobierno ante el espejo. Aquí llegan las preguntas que a veces surgen de lo que ustedes escriben y nos envían. Lo primero que quiero preguntar es una curiosidad a Jorge Nieto. ¿Por qué todos los arequipeños quieren ser presidentes? No todos los arequipeños, hay muchos arequipeños que no quieren ser presidentes, pero es una región levantisca. No olvides que Arequipa huele a incienso por las iglesias y a pólvora por las rebeliones. Ajá. Y si no quieren ser presidentes, quieren estar donde reviente el cohete. Bueno, los castillos son parte de nuestros juegos el 15 de agosto. Ahora, poniendo un poquito más serios. Jorge Nieto, que lo vemos en distintos medios de comunicación, dando entrevistas, hablando de su plan de gobierno, ¿está acompañado? ¿Quiénes lo acompañan? ¿Quiénes son su mano derecha en esta campaña? ¿Hay equipo para plasmar ese plan de gobierno? Sin duda que hay equipo. Está aquí en el mismo set ahora, discretamente como siempre, mi jefe de campaña, Marcio Bendezú. En la fórmula presidencial está Susana Matute, una destacada funcionaria pública, especialista en relaciones interculturales con las poblaciones amazónicas, indígenas y de origen africano en el Perú. Y tenemos también en la fórmula al general Carlos Caballero, que es, además de haber sido en su momento director de la Agencia Espacial Peruana, es un especialista en telecomunicaciones y hoy día es un hombre que sigue con mucha atención la posibilidad de que se establezca ese puerto espacial en el norte del Perú. Sería uno de los pocos puertos espaciales que están en la parte sur del mundo. La mayoría, que son un montón, están en el norte. En el sur, 2 o 3, el de Perú sería el 3 o 4. O sea, equipo para gobernar, sí hay en el Partido del Buen Gobierno. Flavio Figal ha sido viceministro de Educación, es nuestro jefe de plan de gobierno. Hemos llevado a los medios a varios de nuestros candidatos. Está Jorge Gavidia, mi tocayo, que es el especialista en biotecnología en el Perú. Está trabajando un montón de proyectos para aplicar la tecnología y la ciencia al acto productivo con pequeños productores agrarios. Bueno. En fin, tenemos mucho personal. Yo pedía 2 ejemplos, hay varios y eso es bueno. Hay una particularidad en las redes sociales que pueden ser justas, injustas. Cada vez que se habla de Jorge Nieto hay una palabrita que surge, el candidato caviar. ¿Es usted caviar? ¿Se asume caviar? ¿Cómo toma estas críticas, Jorge Nieto? Con humor, con buena atención. No me siento caviar. Cada cosa que he logrado en la vida ha sido fruto de mi esfuerzo. No me veo en un grupo de ese tipo. No tengo nada contra ellos, si es que existen, pero no me siento yo
parte de esa definición, pero ni por asomo. Pero como sociólogo, ¿no le ha dado curiosidad definir qué cosa es caviar en el Perú? ¿Ha logrado hacerlo en algún momento? Hay un libro dedicado a eso. Lo Ya escribe ya me la pateó fuera de la tribuna. No, yo digo, Eduardo Jorge Arayán. Nieto. Ah, no, Sí, sí, claro, Eduardo el libro de Arayán. Eduardo. Mira, si yo me pongo, digamos, incisivo y pienso en el tema, puede referirse a un grupo de gente que tiene formación, capacidad, etcétera, que proviene de colegios privados, que estudia en universidades privadas, que se va al extranjero a hacer doctorados y que luego regresa y tiene redes sociales de soporte. Muchas de las cosas que logran no siempre son por sus capacidades que existen y están ahí, sino por las redes sociales. Digamos, si quiero ser duro, diría que es, lo voy a decir con una sola frase, es parte de la renta oligárquica diferencial. Ajá, o sea que usted no es caviar, según esa misma definición. No, no me siento, nunca me he sentido. Ok, vamos a tener oportunidad, don Jorge Nieto. Lo que pasa es que mucha gente dice caviar a toda aquella persona que cree que los derechos humanos es algo que se tiene que respetar. Y yo sí creo eso. Los derechos humanos tienen que ser respetados, los de todos. Bueno, acá se puede abrir una interesante polémica en adelante, además de los temas de campaña, que tendremos oportunidad de volver a conversar aquí en El Espejo. Muchísimas gracias, Jorge Nieto. Buena campaña y ya estaremos en comunicación y tendremos oportunidad de dialogar más adelante. Un primer aterrizaje en El Espejo creo que ha sido interesante para todos. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. Muy bien, suerte en la campaña y a seguir atentos al Espejo, amigos. Los esperamos cada semana.